Les invito acá. Bueno, 8 de la mañana, 21 minutos. Estamos recibiendo a nuestro primer invitado. Esto tiene que ver con un tema del que hemos venido hablando hace semanas. En el Consejo de Ministros del lunes pasado, el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, anunció justamente también sobre este tema la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas. Se ha advertido sobre esta desclasificación de archivos, ¿no? Hay quienes hablan de la posibilidad de que también en estos archivos exista información falsa. Pero bueno, vamos a estar dialogando sobre los datos o las sospechas que pueden tener ellos o las confirmaciones. Me refiero a familiares de detenidos desaparecidos con lo que pueden ser estos contenidos, y para ello uno de sus integrantes, Óscar Urtasun, está en la mañana con nosotros. La bienvenida, Óscar. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Buen día. ¿De dónde surge digamos, la sospecha, si es que sospecha o directamente tienen elementos fundados para creer que en estos archivos la información que se pueda manejar no sea del todo fidedigna? Y bueno, primero, conociendo las Fuerzas Armadas que hicieron todo eso, todo ese desastre de esa época, que estaban preparados para hacer cualquier cosa, cualquier información y cualquier desinformación estaba en las manos de ellos. No confiamos en las Fuerzas Armadas, por supuesto. Dirán que son otros hombres, algunos. Los mandos no son todos distintos. Y según ellos, en aquella época decían, las Fuerzas Armadas son según sus mandos. Nosotros nunca la tuvimos contra los soldados. Es el manipuleo de ellos tratar de ponernos en contra de los soldados, que no tienen nada que ver, que están laburando, si laburan. Pero siempre los mandos son los responsables de todas las tropelías que han hecho y estaban preparadas para informar y desinformar, ¿no? Y bueno, no son nosotros estamos preparados para seguir analizando, seguir enfrentando datos de un lado y de otro para ver qué grado de seriedad tienen esos archivos que de a poquitos podemos sacar. El problema también es la cantidad de tiempo que demoran los mandos, sean políticos o militares, Sí. en entregarnos las cosas que nosotros solicitamos. Porque la información sobre nosotros la solicitamos hace muchos años. No se puede demorar un gobierno que se dice que es democrática, la situación ahora, que se dice que el presidente de la República es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, pero en los hechos, no sé, parece que hay un velado temor de que se porten mal, ¿eh? Desde el 2005 en el gobierno. Desde el 2005 está. Bueno, digo, nosotros estamos luchando desde van 12 el año años ya 76. Que van 12 años de gobierno de izquierda. Sí, por supuesto. Lo que te digo es en el sentido de que tal vez a muchas organizaciones sociales, como ustedes, entre otras, la llegada del Frente Amplio al poder, al gobierno, les abrió expectativas, por ejemplo, para acceder a determinado tipo de información que antes tal vez algunas puertas estuvieran cerradas, pero al parecer en algunos casos todo siguió igual. Claro. O por lo menos en algunos estratos, quiero decir. Claro. Así como eran muchas las expectativas, por más que nosotros siempre guardamos distancia con los gobiernos porque son los administradores de ese Estado que es responsable de la desaparición y muerte de tanta gente. Entonces nosotros guardamos distancia. Distancia. Por supuesto que adentro de cada uno tiene más expectativas con un Tabaré Vázquez que con un Bordaberry, por supuesto. Yo doy nombre porque no hago carrera política.
No Ahora pierdo nada. vuelvo al anuncio del presidente. Cuando uno escucha como ciudadano común desclasificación de archivos, siempre le da la sensación de que es un paso más hacia la verdad. Por lo menos es lo que recibe como noticia. Dice, bueno, a partir de esto habrá un paso más a la verdad. En todos estos años hemos escuchado hablar de muchas desclasificaciones, de muchos documentos, y no parecería ser que estuviéramos dando pasos ciertos hacia la verdad. ¿Por qué se está dando esa situación? La desclasificación de los archivos que tienen en Estados Unidos a presidencia le hemos pedido, porque de gobierno a gobierno es distinto a Urtasun con los gobiernos americanos, ¿no? Añares hace. Pero sale caro, porque hay que pagarle a gente profesional que desclasifique los archivos que tienen los americanos, que fueron un tanto por ciento responsables también de la debacle aquella, porque son muy buenos en eso ellos. Sí, pero para entender, Oscar, porque si no, no termino de entender. Sí. ¿Por qué desclasificarlos del gobierno estadounidense sí acercarían a la verdad y desclasificarlos de acá de las Fuerzas Armadas no acercarían a la verdad? Bueno, es lo que no termino de entender. Sí, no, esos son dichos. Esos son dichos. Las partes interesadas en decir eso no somos nosotros. Nosotros decimos que acá desclasificar no es que nos den un papelito donde los nombres están todos tachados, donde nos quieren dar este papel pero no, donde la mitad de la verdad es la mentira más grande que pueden hacer los gobiernos, porque muestran la parte más de repente benévola, la parte más, no, las Fuerzas Armadas son aquellas que venían de José Gervasio Artigas. Mentira, totalmente mentira. Destruyeron a las personas, a los militantes, al movimiento popular, lo descabezaron porque era la forma de combatir. Y Artigas dijo que piedad para los vencidos. Con respecto a, por ejemplo, lo que informamos hace algún tiempo atrás, de esto ya hace unos cuantos meses, desclasificación de archivos del Vaticano, lo debe recordar también. Del Vaticano, sí. Ahí no hubo muchas expectativas porque el Vaticano... ¿Pero se les acercó algo? ¿Se les dijo esta información? Es decir, ¿algún elemento, alguna punta diferente a lo que ustedes ya han venido manejando todo este tiempo? No, todavía no tenemos, no tenemos todavía, no. Y eso que hicimos acercamiento con la iglesia, cuando hicimos la campaña esa de pedir apoyo a la gente que... Dato llegó con esa campaña. Pero la mayoría eran los datos que ya habían entregado. Esa gente había entregado datos y como no se les respondió de si hubo novedad o no hubo novedad... Volvieron a insistir. Gente que... Y la mayoría de terceras personas. Yo tengo un amigo que dijo, un general, un cabo, una cuestión que en tal lado había habido un enterramiento. Ahora, Humberto, pero hay gente que está hablando en primera persona. Está hablando en primera persona. Por ejemplo, hace unos días atrás veíamos una situación que se dio en Florida con un militar que habló. Sí, habló, sí. Que de hecho la justicia lo citó para pero habló de muchas cosas conocidas. Y ahora, no sé si viste ayer en Subrayado de Vuelta, un nuevo militar en Florida que se anima a hablar. ¿Lo viste? Bueno, eso es lo que se espera, de que se contagie el ánimo, porque el miedo está, Vamos a compartir lo que decía ayer en Subrayado, este nuevo testimonio para que todos sepamos de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo ni por qué bajé, porque sé que bajamos 1 o 2 y bajamos por una puerta de atrás que se salía al baño y ahí había otra puerta para el sótano. Y ahí dentro del sótano había celda. ¿Había celdas? Celda, piso mojado, un olor como ácido. Y había tanques con roldana y piola. Que supuestamente era... ¿Para torturar? Para tortura. Yo nunca vi una tortura, pero eso sí, sentí los gritos. Se sentían los gritos y eso ya ahí ya me puso muy mal. Ya, al mes que estaba allá yo decía, ¿dónde me metí? Era una cosa impresionante como gritaban.
era como un aullido y pedían por la madre. Y una cosa que te queda en la cabeza y no te olvidas más nunca. Los tiraron al cerro de la camioneta, los tiraron a la camioneta alta, lo agarraron de pie, no sé, de delante y atrás, lo revolearon y lo tiraron al cerro. Y ahí ya el tipo gritó. Después lo llevaron de arrastro como 15 o 20 metros y lo tiraron para esa que yo te digo, que ese otro que estaba enfrente, y ese otro sótano lo tiraron escaleras abajo. Bueno, y ahí le gritaba el tipo, gritaba y gritó todo el día y creo que lo mataron. Y porque al otro día estaba el cajón allí, estaba el cajón en la guardia allí, se armó un revuelo que... Bueno, de esto era que estábamos hablando, queríamos compartirlo, pese a la dureza de la declaración, para tener idea de lo que, bueno, está apareciendo de alguna manera en ese reclamo que se ha hecho desde muchos puntos en la sociedad, de que, bueno, quienes de alguna manera tuvieron que ver, vieron, o comiencen a hablar de este tipo de cosas. Acá, perdón, acá hay nombre, apellido, ex soldado Rossi, que entró a la unidad de Florida en determinados años, con responsables, supongo. Obviamente. Mando responsable, o sea... Acá se pueden por lo menos señalar responsabilidades claramente, digo, de ratificar esta declaración hecha en la prensa, en la justicia. Seguro. No le cree. No cree que la ratifique o no cree que... Lo veo demasiado... A ver, ¿cómo decirlo? Escéptico. Sí, escéptico. Como que han sido muchas los intentos y como que no ha habido avances y bueno, cansado, eso es natural. Si yo 6 veces he comido corazones dulces, cuando me ofrecen uno, y de repente ese corazón dulce no me hacía mal. No tiene confianza en que... No tengo confianza, primero, en el sistema político. Ajá. Porque no está, siempre digo lo mismo, porque quiero ser coherente también, ¿no? Pero siempre digo que el tema derechos humanos y violación de los derechos humanos de esa época no está en ningún partido político en la primera página en orden de lo que hay que empezar a trabajar, de importancia los derechos humanos. Molestan los derechos humanos. Pues son muchos derechos violados. Y hay muchos nombres que no quieren estar envueltos en ese tema, ¿no? Y dejan encargados a otros que no tienen ni el conocimiento, ni tampoco la capacidad de sobrellevar toda esa carga. Uh-huh. Y no se avanza. El presidente de la República hizo un grupo de trabajo por verdad y justicia. Sí. No consultó a ninguna de las organizaciones de derechos humanos para conformar ese grupo que nosotros pedimos que sea de investigación, porque ya datos tenemos. Nosotros hemos aportado mucha cantidad de datos, el Servicio de Paz y Justicia también, y el SUR, las organizaciones que agarraron los derechos humanos como objetivo y no como herramienta. Y como que no existe la voluntad política. Entonces yo digo, son hermosas personas los que están. Yo los conozco a casi todos, me llevo bien, no voy a hablar mal de ninguno de ellos. Pero yo no espero nada del señor judío don Pedro, porque no sabe nada de eso, no sabe ni dónde está parado. Doña Susana Lamay nunca estuvo en investigaciones de ese tipo. Los otros tampoco. Pueden utilizar alguna amistad, pero no. Investigar. Uh-huh. Investigar. Yo fui al interior a un soldado que estaba convencido de que tenía que dar una cuestión. Cuando llegamos tenía un miedo, lo habían contactado
y tenía un miedo que se quería resistir a decir nada. Y nosotros decimos, el terror ese que es más mafioso que otra cosa, sigue existiendo. Los grandes mandos, los encargados, aplican el terror en su fila. Al soldadito que nadie le pide cuenta, que nosotros tampoco. ¿Y quién es el que puede hablar entonces, Oscar? Y bueno, ellos son los que pueden ¿Por hablar. qué? ¿Eh? ¿Por Y qué? alguno que le remuerde la conciencia nos ha llamado también. Que no aguanta más esa porquería que tienen en la cabeza. Porque eso aprieta, hay gente bien. ¿No se puede convivir con eso toda la vida? Y bueno, hay un momento que el hombre necesita, yo qué sé, la persona precisa. Si tiene restos todavía de dignidad o yo qué sé, la conciencia tiene su... Y judicialmente, Oscar, porque hay unas cuantas causas que están presentadas. Judicialmente. Sí, hay unas cuantas causas. Con una Suprema Corte de Justicia que tenemos, que al revés le ha dado libertad a los que ya estaban condenados, como quien dice. No, ahora son inocentes. Bueno, no, la Suprema Corte de Justicia... No, digo porque las para causas que hay esto, presentadas van lentas. No está porque nosotros sabemos que son independientes, entre comillas son independientes. Los poderes del Estado están todos, por favor, están todos vinculados. Alguna vez se lo escuchó decir durante, creo que su gobierno, al presidente Mujica, que la verdad se iba a comenzar recién a saber a partir de que se murieran... Se murieran los familiares. O sea, como que todos los protagonistas, ¿no? Creo que él se incluía también en esa tanda de muertes, de un lado y del otro, una vez que todos... Pero como dando a entender de que mientras uno quede vivo, la verdad no va a aparecer. O sea, como dando esa sensación de que no hay posibilidades. Claro. Ustedes entienden que sí, las posibilidades existen de poder investigar. Por supuesto, digo. Esa es una de las tantas de Mujica, cuando nos echa la culpa a mí de la mochila pesada que le ponemos a las Fuerzas Armadas, cuando la mochila se la ponen los propios delincuentes de las Fuerzas Armadas. Un presidente que diga eso, no, la verdad que nos defraudó un poco. Pero no entiendo, porque, a ver, para Sí. Uno vivió la terrible situación que significó la dictadura en el Uruguay como niño y adolescente, pero de alguna manera de costado, porque quiso la casualidad que ningún familiar directo estuviera ahí. Pero cayó el vecino de al lado, que desapareció, cayó el de enfrente, o sea, uno tenía la idea de lo que estaba pasando. Sí. ¿No son estos caídos, esta gente que fue avasallada en absolutamente todos sus derechos humanos, no fueron compañeros de los Mujica, de los Huidobro, de todos los que durante todos estos años nos han gobernado? No termino de entender cuál sería el motivo por el cual no llegar a la verdad más absoluta en honor a la memoria de todos esos amigos, supongo. Bueno, hay que acordarse del Quijote cuando decía cosas veré de Sancho, si viviere. Yo conozco gente que actuó en aquella etapa que permanece bien. Y los que no permanecen, ¿qué le contestan a usted, por ejemplo? Y pueden ser presidentes. Sí. Sí. Yo con Mujica me peleé 2 veces, así que... Discutiendo, no llegamos a las manos, ¿no? No, claro. No hubo entendimiento, pero a eso iba. ¿Y cuál era la argumentación que él le daba? ¿Que están por encima los intereses del Estado? Algo, no sé, uno busca una respuesta que diga algo que justifique. Y bueno, como que era una... No, lo que pasa es que también es la mentalidad, era una mentalidad un poco de algunos compañeros de aquella época, eran un poco, yo qué sé, aparatistas, medio... y fueron cambiando todas esas...
Y bueno, yo qué sé, hay otros que no, ¿no? Es decir, hoy no lo haría, porque hoy es una situación distinta. Hay un análisis dialéctico que dice que hoy no vamos a hacer eso. Pero si tenemos que ir a aquella época para discutir la cosa, como la Biblia, la Biblia, que habla que no pasará un camello por el ojo. Y bueno... Para el cierre, Óscar, ¿cambiaron algo las cosas en el Ministerio de Defensa desde la desaparición de Eleuterio Fernández Huidobro? Esto lo digo tomando en cuenta que muchas veces se dijo que durante su cargo como ministro trabó o trancó... trabó y trancó hasta determinado momento, ya próximo a su alejamiento definitivo. Había habido un cambio y había habido un poco más de conversación, se ve que se había ablandado un poco, pero fue tremendo. Bueno, fue de los ministros, creo que el movimiento femenino debe estar contento porque la veterana fue la primera ministra del Partido Socialista. Y Darruti. bueno, Darruti. Fue la que más hizo, la que más metió. Bueno, ahora que no tiene, ¿no? Estamos viendo estos 14.000 archivos desclasificados, ¿no? Los llamados Ahora archivos Berruti, ¿no? Sí. Espionaje en democracia. Sí, eso ya los había entregado ella. Pero ¿qué pasa? Que la desclasificación no la podemos llevar adelante nosotros. No, claro, obviamente. Por dos motivos. Porque no tenemos la cantidad de gente especializada, no podemos bancar económicamente y no corresponde que los familiares sean los responsables de la búsqueda de la verdad. Como pasa ahora con estas instituciones de búsqueda donde nosotros participábamos y que había un desplazamiento de la responsabilidad del Estado. No, el Estado sigue siendo el responsable de eso y tiene que asumir, con palabras mayúsculas, con letras mayúsculas, asumir esa responsabilidad. Y no delegar en todo lo demás como... No. ¿Y quién es el mayor responsable? El presidente de la República. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es el exponente más. Que entre nosotros de repente podemos decir, sí, pero están presionados por acá, presionan. Todos estamos presionados. Y entre ellos se presiona. Y nosotros queremos presionar también a la presidencia de la República porque si no, queda... Nosotros somos el aire que se escapa por ahí, porque presionan los militares, presionan la banca, presionan esto, los profesionales, los abogados, la Suprema Corte de Justicia, que son de corte, la mayoría de corte de derecha, y bueno. Óscar, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido más No, gracias más a claro. ustedes, porque el tema... Mientras haya gente que le interese, el tema va a estar un poquito más arriba de lo que tiene que estar. Óscar Urtasun, de Familiares Detenidos Desaparecidos, con nosotros en la mañana de Arriba Gente.